Buenas noches, una vez más en viernes, Diálogos al Café Marcos Escudero, con una temática que siempre es preocupación de todos los que procuramos hacer y contribuir al crecimiento del país desde la formalidad. Pero de un tiempo a esta parte, este sector ha sido el que siempre carga el mayor peso de la carga, de manera de que creo que es importante poder analizar a fondo cómo podríamos reformar este sistema tributario eh, dentro de la posibilidad de ampliar su universo y no solamente apuntar a los que nos movemos en el mundo de la formalidad. Hoy nos acompaña Orlando Castellón, economista con especialidad en política tributaria. Es uno de los coautores de la propuesta de reforma presentada por la Fundación Milenio. Adelante, Orlando. Muy buenas noches a todos ustedes. Estamos acá varios tributaristas de varios años, a don Roberto Ugarte Quispaya, ex presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, con quien logramos hacer el sistema de facilidades de pago que se vino a llamar AINI, y que logró, con los cambios que introdujimos, figurar en las estadísticas de recaudación. Antes no figuraban lo que era facilidades de pago, y con el sistema AINI se logró esa incorporación. Nos llamaron sorprendidos del Ministerio de Hacienda en esa oportunidad, indicando qué pasó. Creo que se han equivocado, y no. La verdad fue que se introdujeron muchas reformas con el liderazgo de don Roberto, y bueno, fueron fructíferas para la administración tributaria. Sin más, me voy a tratar de apurar un poquito, a riesgo de ser redundante, pero no reiterativo. Los objetivos que persigue esta ley básicamente son dos: modificar la ley 843 y modificar la 2492, el Código Tributario. En la carta dice que facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y promover la reconstrucción económica. Son dos argumentos fuertes, y vamos a analizar más adelante si realmente se llegaría a cumplir esos dos objetivos. Los motivos. Dicen que hay muchos contribuyentes en mora. Es verdad, 55,000 millones, casi 2 años de recaudación están en cartera morosa. Faltaría saber si es solamente el tributo omitido o si es el tributo omitido y además los accesorios. Nos inclinamos con José Antonio Nogales a pensar que solamente es el tributo omitido, pero si fuese así, igual casi 2 años de recaudación de solo tributo omitido, significaría que con los accesorios pudieran ser fácilmente 4 años. En este momento la multa, bueno, otros de los motivos indican que la multa es del 100%, por lo que la deuda se duplica y no se puede pagar. Es más del 100%, y les explico, porque la deuda es el tributo omitido actualizado por las UFBs, más los intereses. Entonces la multa es 100% de tributo omitido actualizado. Eso quiere decir que termina siendo un poquito más del 100%. El otro de los motivos es que el ejercicio de las profesiones liberales y oficios están gravados por el IUE, en tanto que las personas naturales en relación de dependencia están gravadas por el RSIVA, lo que genera inequidad. El otro motivo de la exposición es que la pandemia impidió pagar las facilidades de pago. Aunque salió la ley 1380 como un perdonazo, se dio oportunidad de reactivación. Solo el 49% lo hicieron, pero no se logró. Esa es la explicación que señalan. Y por lo tanto, se proponen las siguientes medidas. La propuesta número 1 es arrepentimiento eficaz. El arrepentimiento eficaz básicamente es allanarse al pago, como bien señalaba el doctor Antonio Nogales, allanarse al pago para evitar la multa. Vale decir que se amplía el plazo hasta el día 20 de notificar el auto inicial o la vista de cargo, para que si en ese transcurso de tiempo se pagara el adeudo pretendido por la administración tributaria, solamente se estaría pagando el tributo omitido más el mantenimiento de valor más los intereses, pero ya no la multa, que antes era del 100, bajaría a 60, ¿no? Por ejemplo, si el tributo omitido es de 2.450, con el mantenimiento de valor, digamos que sube a 2.540, la deuda tributaria con intereses es de 2.750, y si pagamos antes del vencimiento de la vista de cargo, durante los 20 días,
hasta el día 20, solamente pagaríamos 2.750 y ya no una multa adicional de 2.540 porque estaría operando el arrepentimiento eficaz. Esa es la propuesta 1. La propuesta 2, reducir la multa, que en este momento es del 100% al 60%. José Antonio Nogales decía, no entiendo por qué. La explicación es que llegaron los españoles para asesorar en la modificación del Código Tributario y las sanciones en Europa son gravosas, son muy, muy gravosas y se pretendió llevar esto a esos extremos. Entonces, básicamente se homologó la multa de evasión, que era del 50, con la de defraudación, que era del 100. Entonces, bueno, se quedó en esa cifra y ahora se está bajando al 60%. Ejemplo, se debía por tributo emitido 3.000, con el mantenimiento de valor se hacen 3.450. Hoy día la multa es de bolivianos 3.450. Con la ley la multa rebajaría a 2.070. Ojo, se tiene que pagar el tributo omitido más el mantenimiento de valor y adicionalmente se debe pagar la multa o calcular los importes que corresponden por multa. La propuesta 3 habla de llevar a las personas naturales nacionales y también a las extranjeras, pero con otro tratamiento, que antes pagaban el IUE, ahora pagarán el RSIVA. ¿Cómo es la carga del IUE para la persona natural? Se presume que el 50% de sus ingresos son utilidad y a esto se le aplica el 25% del IUE. Eso da una tasa sobre el total de los ingresos del 12.5%. Esto se puede compensar con facturas no utilizadas en el IVA hasta un 50%. Entonces, si se tuvieran esas facturas, la alícuota efectiva sobre el total de los ingresos es del 6.25 versus el RSIVA que tiene en este momento la alícuota del 13%. Parecería entonces que con el RSIVA se estaría pagando más que con el IUE. Si con el IUE yo pagaba 6.25, con el RSIVA tengo que pagar el 13% de esos ingresos. Pero lo que no ocurre en el IUE y sí ocurre en el RSIVA es que se pueden descontar 2 salarios mínimos nacionales mensualmente. Eso en razón de la existencia de los regímenes tributarios especiales o los regímenes transitorios. Vale decir de bolivianos 4.400. Y conseguir facturas a su nombre por todo el saldo para no soportar el impuesto. Y es lo que señalaba, ¿no? Entonces, si, digamos, tenemos un salario de 15.000, por 8.800 no pagaría y solamente debería conseguir el remanente, vale decir, los otros 7.000, más o menos, para poder no pagar el RSIVA. Pero a partir de que no pueda yo conseguir facturas para compensarlo, con el RSIVA, necesariamente voy a terminar pagando el 13% de ese remanente. ¿Qué dice la propuesta 4? La propuesta 4 dice que hay que revivir las facilidades de pago siempre que se reanuden hasta el último día hábil del tercer mes siguiente a la publicación de la ley. Vale decir, se estarían atendiendo 32.000 trámites. Aquí un pequeño comentario, porque después no vamos a entrar a esto, es que la previsión de que sea hasta el tercer mes siguiente, hasta el último día del tercer mes siguiente de publicada la ley, ya le pone un vicio de operatividad a esta medida, porque muchas veces es necesario que se aclaren varias cosas en el reglamento, y hasta que eso no se defina y hasta que eso no se decida, porque entrar en la casuística y en el detalle es muy complicado, posiblemente haga inocua esta medida. Tal vez la sugerencia sería de que no sea al tercer mes siguiente a la publicación de la ley, sino de su reglamento, para evitar de que este perdonazo no tenga necesidad de otro perdonazo o de otra acción. Bien, comentarios. Un poquito de historia. El RSIVA nace con la ley 843 en 1986, ya tiene 36 años. Su naturaleza es heterodoxa, no tenía fines recaudatorios. ¿Por qué decimos que es heterodoxa y no ortodoxa? Porque al no perseguir fines recaudatorios, en Bolivia es el único lugar donde se aplica un RSIVA, porque su objetivo principal era consolidar el IVA en el país, era introducir el IVA en el país, hacer que este impuesto sea generalizado en todo el territorio nacional. Entonces, ¿cuál era la idea? Bueno, convertir a todos los asalariados y también a los que percibían honorarios en agentes de control de facturación. En ese momento no existía la nominatividad.
en las facturas. Esa figura fue introducida luego el año 1996, creo que 95, si me corriges por favor si me equivoco, pero la nominatividad de las facturas se fue introduciendo posteriormente. ¿Por qué? Porque la idea era que como mecanismo de control todo el mundo empiece a pedir factura, porque dentro de la factura ya estaba el impuesto al valor agregado. De ahí recibe su nombre, régimen complementario al impuesto al valor agregado. Pero lastimosamente, aunque la idea era, bueno, la idea funcionó y estas son las externalidades negativas. Un resultado contraproducente fue la aparición de un mercado negro de facturas, lo cual además se fue empeorando y deteriorando con el mercado de facturas apócrifas. Vale decir, no solamente era la factura de mi abuelito, de mi tía, de mi primo, de mi sobrino, de quienes no estaban tributando, sino que ahora además empezaron a aparecer facturas falsas o que siendo verdaderas, auténticas las facturas, no reflejaban un hecho económico verdaderamente realizado. A eso se llaman facturas apócrifas. Pero el RSIVA fue perdiendo vigencia o eficacia. Su eficacia fue vulnerada cuando se incrementaron los valores de los salarios mínimos nacionales. En este momento son 4, lo que hace que no se pague a partir de bolivianos 9,000. A partir de bolivianos 9,000 recién se paga, debajo de 9,000 no. Hay un estudio muy interesante que hizo don Roberto Ugarte, que lo presentó en el CIAT justamente sobre el tema de que le estoy mencionando, la ineficacia del RSIVA frente al incremento de los deducibles de los 4 salarios mínimos. Básicamente quedaron 80% de los asalariados por fuera del alcance del RSIVA, lo que vulnera justamente ese apoyo a lo que debería ser el IVA. Como medida paliativa, entonces, recientemente se ha creado el régimen efectivo por IVA, que reconoce la devolución del 5% por compras facturadas, computarizadas o electrónicas bajo control del CIN. Vale decir, aquellas en las que la duda de que no sean apócrifas es baja o nula. Otros comentarios con el RSIVA. ¿Se produce doble tributación? Sí, se produce doble tributación. El RSIVA grava los ingresos de las personas naturales que hayan sido obtenidos de su trabajo por la prestación de servicios, sean percibidos como salarios o como honorarios. Pero el IT también grava los mismos ingresos percibidos por los servicios prestados. Entonces, el profesional independiente o el de oficio liberal va a tener que soportar el RSIVA, que grava los ingresos, y el IT, que grava los ingresos percibidos. Entonces, esto es una contradicción de lo que señala la técnica tributaria. No debería existir doble tributación. ¿Por qué? Porque el IT es un impuesto directo que grava los ingresos y además, incluso hoy día puede ser pagado por la compensación del IUE efectivamente pagado en el periodo anterior. Entonces, ese juego de compensación de si yo he pagado IUE, por lo que he pagado de IUE no pago el IT, se queda en offside para lo que va a ser el RSIVA. Entonces, el profesional liberal o independiente va a terminar pagando necesariamente el IT. Bueno, para evitar la doble tributación y para evitar esta incongruencia, la recomendación es excluir el IT. Hay un micrófono abierto, por favor. Es excluir el IT a todos los que pagan el RSIVA como profesionales u oficios independientes. Esa es la mejor solución. Debería excluirse del IT porque así evitamos la doble tributación y así evitamos el otro problema que afecta a los profesionales independientes en relación o en comparación con los asalariados. Esto ya lo había mencionado el doctor Nogales, la carga formal. Con el RSIVA se van a aumentar las declaraciones juradas. Hoy por hoy, con el IUE se presenta la declaración del IUE y el soporte y el respaldo en otro formulario que son de facturas. ¿Cuántas van a hacer con el RSIVA? Si lo llevamos al extremo de que también se tenga que presentar mensualmente como el IVA o el IT, ya van a ser 48, porque tengo que presentar la declaración del RSIVA más el soporte o el anexo de respaldo de facturas. Por lo que, para que no exista tanto ruido en esta medida y realmente recojamos lo que dice al principio de equidad, solamente deberían existir 2 declaraciones juradas, por lo tanto la periodicidad del RSIVA debería ser anual, lo que además pudiese llegar a corregir los periodos de liquidez, vale decir, en los periodos en los que los profesionales independientes no tienen o no perciben ingresos. En esos momentos ellos van a terminar, pudieran llegar a terminar a pagar
un RCIVA en efectivo. Otro comentario sobre el RCIVA. ¿Se va a pagar más que con el IUE si yo paso al RCIVA? No, siempre y cuando la propensión marginal a consumir sea cercana a 1. Esto es una forma elegante de decir que si lo gastas todo, no pagas. ¿Por qué? Porque además, si lo gastas todo con facturas, ¿no? Pero si acaso tu propensión marginal a consumir es menor a 1, vale decir, empieza a existir una propensión a ahorrar, en ese momento sí vas a tener que pagar un poco más que el IUE. Se va a pagar más, no se va a pagar más siempre y cuando los ingresos mensuales no sean mayores a 2 salarios mínimos. Ahí no se paga nada. Y es cierto, en la medida en que esa propensión marginal de 10,000, 11,000, 9,000 se mantenga, es posible que no se pague más que con el IVA. Pero a partir de un monto superior, sí, se terminaría pagando un 13% por los saldos no compensados. ¿Se resuelve el problema de la inequidad en el tratamiento de los ingresos que provienen del trabajo? La respuesta es no. Porque los asalariados se deducen 4 mínimos nacionales, pero los profesionales solamente van a deducirse 2. A los asalariados no pagan el IT, los que perciben honorarios profesionales independientes van a pagar el IT. Por esas razones que les decía antes que debería eliminarse el IT para que esta, entre comillas, equidad relativa esté más cerca de esa premisa. ¿Cuál es la solución? La solución ya la ha anticipado el doctor Nogales. Se debe eliminar el RCIVA, se debe, y devolverle esa función utilizando justamente otro impuesto. Se elimina el RCIVA y se sustituye por un impuesto a la renta de las personas físicas o la renta de las personas naturales, como mejor las queramos llamar, que perciben salarios y honorarios con alícuotas progresivas, pero reconociendo como deducibles los gastos por familia, por salud, por educación, por vivienda, por aportes a la jubilación y a la seguridad social. Y a partir de ahí, crear una alícuota que inicie, por ejemplo, con un 3% sobre esos ingresos y vaya proporcionalmente creciendo para que sea realmente resuelto el problema de la equidad. Bien, y por último, los comentarios sobre las otras medidas. Las medidas propuestas buscan un alivio a los morosos, no es una facilitación para los contribuyentes, eso me preguntan. Eso quiere decir que todos los contribuyentes, no es para todos los contribuyentes, si se fijan, es para aquellos que han caído por problemas de liquidez o por problemas de mala interpretación o por un mal asesoramiento, se han equivocado y han errado en sus declaraciones y han quedado como deudores, contribuyentes deudores, es que se les va a aliviar esas cargas de sanciones y de multas o revivir las facilidades de pago. Entonces, la problemática de la cartera en mora, hemos dicho 2 años, casi 2 años de recaudación, que pudieran ser hasta 4, ¿cómo resolvemos? Bueno, lo primero que hay que hacer es evitar de que esa cartera de mora siga creciendo. Y para que eso sea real, hay que atacar la verdadera causa. La verdadera causa es la prescripción. El haber ampliado de 4 a 12 años y encima haber colocado de que sea con carácter retroactivo ha creado mucha controversia entre la administración tributaria y los administrados, los contribuyentes. Muchos de ellos han dicho que esa medida era ilegítima, era ilegal y estaban esperando alguna sanción, alguna determinación y se han ido a un juicio y bueno, en ese juicio ha pasado los años y están viendo que el fisco no solamente cobra el mantenimiento de valor, sino también intereses, entonces las deudas han ido creciendo. Bueno, esa prescripción es uno de los factores, tal vez el más significativo, que explica la creación, el gran crecimiento de esa cartera morosa. Por lo tanto, y eso no se resuelve facilitando los pagos, abriendo o reviviendo facilidades de pago. Eso se debe resolver atacando el problema, y el problema que lo ocasiona es la prescripción. Otro de los elementos que genera una cartera morosa es la facultad para crear deberes formales y establecer sus sanciones. Que se le ha dado a la administración tributaria. La administración tributaria en estos últimos años ha venido
creando nuevos deberes formales y también calificando las sanciones por incumplimiento. Eso también hace que la cartera morosa en el componente multas vaya creciendo. Entonces, lo que hay que hacer es revisar esa facultad y no puede ser pues que estemos en una máquina generadora de obligaciones para que sean sancionables. Eso se tiene que regular, se tiene que modular, se tiene que resolver y corregir. Y por otro lado, existe un vacío legal sobre la vinculación de los gastos con la actividad gravada. No solamente, bueno, esto está siendo analizado en diferentes, en otros conversatorios, y realmente no existe una claridad, dejando al criterio subjetivo del fiscalizador el depurar créditos fiscales, el depurar gastos fiscales, el depurar gastos necesarios aplicando un criterio subjetivo muchas veces, aunque se le pueda demostrar trazabilidad, se le pueda demostrar otros elementos a la administración tributaria que reflejan que se ha ejecutado verdaderamente ese gasto y que realmente está vinculado con la actividad gravada. Estas controversias también son generadoras alimentan la mora. En esa línea, para realmente controlar la mora, se tienen que revisar con un análisis muy técnico cuáles son los factores que en este momento están impidiendo su reducción o cuáles son los factores que están promoviendo su crecimiento. No puede ser que sigamos con esta tendencia. Ya es realmente una situación muy crítica y muy poco sostenible en el tiempo. Muchas gracias.